Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast. Adoremos Podcast, el episodio número 2 de arte, que yo creo que cualquier arte te transmite una emoción. La iglesia descansaba solo en la vida sacramental y eso tenía un efecto. Estamos teniendo esta idea que es para animar, ¿no? Es para animar. Mucho de la pastoral en la iglesia ha perdido su sentido luminoso. Pues bienvenidos y esperamos que nos dejen sus comentarios aquí abajo. Ahí escriba su comentario. Déjenos saber qué le ha parecido estos episodios, de qué temas les gustaría que platicáramos más y de qué cosas se quedó usted con ganas de saber, de conocer, de que nosotros le demos más información acerca de. Estamos haciendo pausa porque hay un perro que se metió en el estudio. Hola. Sí, me sacaron el micro a mí y mis audífonos. ¿Quieres salir del podcast? ¿A dónde quieres? El día de hoy vamos a hablar y seguir hablando de la música en el contexto del worship, ¿no? Pero para hablar de worship, primero tenemos que hablar de los dos elementos específicos que lleva el worship. El primero es la música, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando... Bueno, ustedes son músicos, ¿no? Evidentemente hay una historia atrás de yo quiero dedicarme a la música, ¿no? Uh-huh. Y no solamente eso, sería interesante saber cómo empezó ese camino musical, pero ¿cuándo hace clic la música con la espiritualidad en sus vidas? Sí, pues, o sea, creo que justo, no sé, la música, para mí, digo, hay una historia muy personal, pues, como de cómo yo llegué a tocar un instrumento antes de conocer a Dios. Uh-huh. Y fue como, pues sí, o sea, no diría que llegó la música y Dios al mismo tiempo, uh-huh. Pero sí hubo un momento importante en el que estas dos como cosas hicieron, ¿no? Se compaginaron en mi vida. O sea, creo que de inicio, como casi todos los que hemos compartido, o sea, en el contexto en el que crecimos y donde fuimos invitados a tener como una experiencia más cercana con Dios, yo particularmente fui a vivir un retiro como para adolescentes, ¿no? A mis 15 años. Y vaya, no era música worship, ¿no? No era lo que hoy conocemos como... Claro, como pero había música. Había música. ¿Y eso conectó contigo en ese retiro? Sí. Y justo era como los momentos como enfocados a conectar con Dios o a tener una experiencia en la que, pues eso, te invitaban a tener un encuentro y incluso como a tener una especie de confrontación en ese momento. Así ¿Y te acuerdas del momento exacto? O sea... Sí, o sea, la primera noche uh-huh. Del retiro fue como, te dan como la primera como parte es como, hacen como una dinámica en cuanto al padre bueno, hijo pródigo. Uh-huh. Y llevan como una meditación y una oración enfocada a regresar, ¿no? A regresar a Dios, ¿no? Y como hacen esta analogía de que hay un padre, ¿no? Que te espera, ¿no? Y o sea, justo en ese momento es como cuando te invitan, ni me acuerdo qué música había, pero había gente cantando, ¿no? Okay. Había gente, o sea, con su guitarra acústica y todo, pero había gente llevando como un canto y había alguien, ¿no? O sea, llevándote como en cuanto a encontrarte con Dios, ¿no? Y para mí fue como algo muy fuerte porque nunca había vivido algo así, o sea, de verdad yo no iba con la expectativa de... Uh-huh. Porque al final es como un ambiente muy infantil, como en el que se desarrollan, o al menos donde a mí me tocó, donde se desarrollan esta especie de retiros. Pero en ese momento hubo algo que conectó como con mi corazón y fue como de, Dios está aquí, ¿no? Y incluso había un canto, ¿no? Que cantan mucho que Dios está aquí. Qué ¿no? Hermoso es. Sí, también pensé en ese. ¿No? Y verdaderamente, pues, esa fue como... Incluso había como una dinámica en la que... Como que tú, en ese acto de aceptar a Dios y regresar a casa, como te pusieras de rodillas, ¿no? Y como que había como esa invitación a rendirse, ¿no? Entonces creo que esa fue como mi primera experiencia inconsciente de rendirme, ¿no? Me rindo y regreso, ¿no? Entonces, sí. O sea, creo que esa es la primera vez que hubo un match entre la música y Dios y de ahí es como...
muchísimo. Claro, porque yo creo que si lo ves a retrospectiva, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido música? Claro. Si hubiera sido solo un momento, no sé, una reflexión, una prédica. Sí. ¿Qué peso tiene para ti esa experiencia? ¿Qué tanto peso tiene para ti que haya sido musical? Creo que para mí es que es como que creas un puente entre el corazón y el mensaje. Y es como, porque sin ese elemento a lo mejor pudiera ser un momento 100% una idea que se queda aquí y no llega, ¿no? O sea, no llega al corazón o no llega como a la experiencia. Incluso pudiera sentirse como incómodo, ¿no? O sea, como un momento, una meditación como 100% en silencio, ¿no? O sea, creo que para mí fue eso, fue un puente de conectar mi corazón, lo que verdaderamente sentía, ser real, como digo, también hay un trasfondo como en qué me hizo conectar, o sea, no solo es como la música, sino hubieron varias cosas que, pues eso, recuerdas cosas de tu vida, como de, hey, todo este tiempo a lo mejor estuviste ahí, ¿no? Y ni yo era consciente, pero como que hace ese puente como de que conectes con las cosas que carga el corazón. Okay. Entonces, para mí es como eso. O sea, y todos los momentos fuertes son acompañados con música. Con música, sí. Y es que, por ejemplo, yo recuerdo que desde niño la música, pero particularmente creo que la primera canción que yo recuerdo, pero con una conciencia, era el villancico de Adeste Fideles, ¿no? No, y en la escuela que cantaban, nos ponían a cantar villancicos y yo decía, hay algo en esta canción que a mí me gusta y me gustaba. De hecho, yo en esa época entré como a la rondalla de la escuela, ¿no? Porque me gustaba la música. Yo tenía el anhelo de aprender a tocar el teclado, ¿no? Okay. Pero creo que por algún trauma de la infancia nunca lo pude aprender, ¿no? Sí. Estaba como bloqueada la capacidad de aprendizaje. Tengo esa duda si alguna vez intentaste como... Lo intenté y sabes que yo aprendí a leer partituras. Sí. Oh. De hecho, en la escuela llevábamos clase de música y música así estilo clásico, en el sentido de que tienen que aprender a leer partituras y nos ponían a hacer planas de solfeo, etcétera, etcétera. Sí, es muy clásico eso. Pero la música siempre estuvo como una parte que me atraía. Después, yo creo que más adelante yo descubrí la música gospel. Okay. Y la música gospel, que en esa época yo era muy niño, de verdad, tenía como 1 año o 2. Había una película que se llamaba Cambio de Hábito. No, con Whoopi Goldberg. Buenísima, buenísima. Entonces, cuando yo escucho la canción de I will follow him wherever he may go, esa canción era como, yo quiero saber qué es esta música. Pero en esa época, pues yo me acuerdo que buscábamos música gospel y era la música que se llamaba música cristiana o canto antiguo negro, clásico, y a mí me fascinaba. Yo decía, debería de haber algún grupo de gospel en México y no había nada. Sí, no había. Posteriormente, cuando yo me empiezo a acercar más hacia la iglesia, pero era en este contexto que cuenta Josh, que eran estas canciones de retiros, ¿no? En donde ibas y clavabas tus pecados a una cruz y le ponían ahí katsu para que tuvieras que la sangre de tu pecado. Y estaba atrás alguien cantando alguna canción. Sí. Estos retiros que eran que les llamaban de Vida Nueva, algo así, no recuerdo. Que eran una serie de retiros, pero que eran en una tradición muy de la renovación carismática. Sí. ¿No? Y ahí yo cuando fue a empezarme a dando cuenta que había un elemento en la música, una espiritualidad en la música, que curiosamente en esa época no lo veíamos en otras cosas de la iglesia. Al contrario, era la época en la que inclusive a la renovación carismática se le veía como algo raro, extraño, fanático, loco, ¿no? Sí. Y que había un recelo muy fuerte hacia ello. Y creo que en algunas cosas tenía razón, pero el punto no era eso, el punto era la música. Yo recuerdo que cuando yo conocí a la comunidad de las bienaventuranzas, que es una comunidad francesa que vino a México, que eran muy carismáticos. A mí el impacto principal
fue llegar ellos tenían un monasterio allá en Atlisco, Puebla, y sus retiros eran como de 2 o 3 semanas, larguísimos, pero todos los días toda la comunidad de hermanos cantaban. O sea, no era solo el ministerio de música, no era solo la hermana que toca la guitarra, no. Y de hecho, parte de su formación llevaba música. Pero las canciones eran muy diferentes a Renovación Carismática, a cantos gospel o a villancicos. Ellos hacían una especie de fusión entre los ritmos de danzas judías con cosas en ese momento yo no sabía quiénes eran, algo que hoy ya sabemos quiénes son, la música de Taizé, o de TC, según como lo quiera usted decir. Sí. Y algunos cantos típicos de la Renovación. Entonces era una mezcolanza bien bonita. No, pero era bien bonita porque traía esta mística y esta... Y la onda de repetir. De también, repetir, ¿no? Que a rato platicamos un poco de eso. Pero también de danzar, porque ellos estaban en un nivel... Yo me acuerdo una Pascua de Resurrección con ellos, en donde hacían el fuego nuevo y los hermanos se ponían a danzar con las hermanas, o sea, bueno, con toda la gente, y danzaban danzas judías, ¿no? Okay. Los judíos tenían este sentido no solamente de la adoración musical, sino de la adoración corporal, o sea, que mis manos, mi cuerpo adora a Dios, ¿no? Sí. Y era algo impresionante porque en el contexto que estoy contando, si justo a los carismáticos los veían como esta gente rara, estos ya los perdimos, ¿no? Sí. Pero era muy bonito porque yo hasta la fecha me acuerdo de muchas de las canciones que yo escuché ahí y hasta la fecha a mí me recuerdan esos momentos de intimidad con Dios. Más adelante es cuando yo descubro la música worship. Y para mí ha sido como pues mi espiritual día al día, ¿no? La gente que me conoce se sube a mi coche y creo que hasta la fecha, cuando pongo mi Spotify, solo escucho música worship. No porque no me guste lo demás, sino solo me gusta eso. O sea, no es que solo me guste, solo necesito escuchar. Pero estamos en vivo y tenemos algunos problemas técnicos. Vamos a abrirle. Perdón, es que quería salir en el podcast. Sí, no, yo creo que en el contexto católico todos vivimos como estas experiencias conforme a los retiros, ¿no? Y a partir de ahí vienen toda esta música que hablaban en el retiro pasado, ¿no? No sé si mi espiritualidad no estaba como madura o no sé qué, pero me recuerda más a momentos que viví dentro de los mismos retiros, más que estar enfocado como en Dios. No sé, escucho una canción y me recuerda, sí estuvo súper padre, me acuerdo de ciertas personas, de lo que hicimos, de ciertas experiencias. Pero algo que me acerque hacia Dios creo que solamente ha sido con el worship, y eso fue hasta que llegué con Adoremos, ¿no? Antes sí, esas canciones creo que sí te llevaban como a una reflexión de tu vida, sí, pero a esa conexión creo que no llegué como a tener ese acercamiento tal cual como lo he tenido con el worship desde que lo conozco. Claro. Y creo que todos los católicos hemos pasado por esas canciones, ¿no? Porque ha sido parte fundamental de la historia de el joven que entra a la iglesia y lo primero que te presentan son ese tipo de canciones, en ese tipo de retiros, en ese tipo de dinámicas, porque así ha sido la iglesia en general, ¿no? Porque así es como se tienen que hacer las cosas, o como así se tenían que hacer las cosas. Sí, más como este color de arrepentimiento también, ¿no? O sea, como esa onda, claro, de digo, y eso, o sea, eso era mucho lo que a mí me tocó vivir cuando llegué, o sea, como que entrar más en una cuestión de arrepentirte y reflexionar y así, más que enfocarte, ¿no? En quién es Dios, ¿no? Que, o sea, como que, o sea, sí, obviamente era la intención, pero había este color más enfocado a eso, ¿no? Sí, ya deja eso, deja el reggaetón, por favor. y bueno, o sea, yo creo que ese tipo de cosas está bien, pero
creo que necesitamos avanzar o dar el siguiente paso a algo más profundo. Cuando tú no conoces a la persona, no tienes una relación y no tienes como ese acercamiento íntimo, o sea, hasta ahí se va a quedar, ¿no? Y creo que la música es una parte fundamental en todos los sentidos, en todas las circunstancias en las que estemos, que te acerca o te lleva a algo. Y creo que eso es algo importante dentro del worship, que siempre te va a llevar a Dios, güey. No te va a llevar a nada, sino simplemente a Dios. Claro, hoy le decimos worship, pero si analizamos esto que estamos platicando los tres, pues pudiéramos decir que esa era la música worship de esa época, ¿no? Claro. Porque hay un sentido como... Claro, ahí está la mística. Y es bien interesante porque la música en la Iglesia Católica ha tenido diferentes vertientes y variantes, ¿no? Ahorita estaba escuchándolos y decía qué interesante, porque yo creo que si hiciéramos una encuesta de cuántos católicos han vivido un retiro, probablemente no encontraríamos muchos, ¿no? Y más generacionalmente. Mi abuela yo creo que jamás fue a un retiro. Sí, no. Jamás en su vida, porque no lo necesitaba. Claro. Mis papás probablemente fueron a algún retiro ya de matrimonios, de familias. Ya de la generación de los los X y millennials para acá, era un poco la dinámica de la pastoral. Sí. Ir a un retiro. Claro. Y ahí es donde se empezó a insertar este tema musical. Porque en la vida de la iglesia, la música solamente tiene un sentido litúrgico, ¿no? Sí. Y nada más. Pero eran estos movimientos o neomovimientos en su época, ¿no? Después del Vaticano II, cuando comienzan los movimientos laicales, pues parte de la dinámica era la música. Y la música tenía que hacerlo. Pero eso funcionaba. Y el problema era cuando la música tenía una dimensión fuera de la liturgia o fuera del contexto de los retiros. Uh-huh. Porque como la pastoral en un cierto sentido funcionaba, era efectiva, se transmitía la fe, a los jóvenes solo los teníamos que entretener. Sí, claro. Y por eso la música siempre fue más un elemento de animación, de entretenimiento. O sea, era una mezcla extraña, ¿no? Con muchos tintes infantiles, tú lo decías, ¿no? Sí. Sí, justo como esta parte de... Pues es como todo un switch, como dices, en el aspecto de cómo ha ido transformando y eso, hoy popularmente la música, en su mayoría en el contexto católico, seguimos teniendo esta idea que es para animar, ¿no? Es para animar y es para que se ponga el ambiente padre con los jóvenes y así, ¿no? Pero la verdad es que hoy no los ves y no anima nada, pues, o sea, porque obviamente es muy infantil todo. Es como la botana, ¿no? Antes del plato fuerte. Las entradas. Son las entradas. Exacto. Y cómo, por ejemplo, a mí se me viene como esta pregunta, ¿cómo podemos hacer ese cambio o ese ser conscientes de ese en el episodio pasado como que hablaste mucho de cómo ha ido evolucionando dentro como del contexto gospel y cómo se ha ido transformando a lo que hoy llamamos worship. O sea, cómo podemos, por así decirlo, generar ese cambio cultural de que la música, o sea, el worship precisamente nos enfoca más a Dios y nos enfoca más como a dirigir precisamente, como es ese estandarte, ¿no? De encontrarse verdaderamente con Él y hay una frase que usaste mucho que a mí me parece increíble, que es worship is the weapon, ¿no? O sea, como worship es el arma, ¿no? El arma. La adoración es el arma. Entonces, no sé si quieras como indagar un poco en eso o en algo más respecto a... Yo creo que, o sea, hemos dado en el clavo. ¿En qué sentido? En muchos sentidos, la normalidad de la iglesia, la vida cotidiana, el que la mística de la iglesia descansaba solo en la vida sacramental, y eso tenía un efecto. El tema es que ahora ya no lo está teniendo, ¿no? Uh-huh. Y
Y esto, si nos vamos un poquito atrás y hacemos, yo siempre digo, hay que ver la pintura completa. Claro. A veces tiene que ver con que la iglesia es pendular, yo decía, ¿no? La iglesia a veces ha crecido desde... Ya no me gusta mucho la palabra carismático, me gusta más la palabra mística, ¿no? Desde la mística y hay mucha renovación, mucho crecimiento y después se vuelve muy litúrgica, exclusiva, pero al mismo tiempo se vuelve un poco seca. ¿Seca de qué? De todo este misticismo. Estaba yo leyendo un libro de C.S. Lewis y una palabra que me llamó mucha atención que quería compartirles. Es un término, una palabra que no mucha gente conoce, que se llama numinoso, ¿no? Okay. En un cierto sentido, yo diría, mucho de la pastoral en la iglesia ha perdido su sentido numinoso, numinoso con N. ¿Qué es numinoso? Numinoso habla de una experiencia religiosa, pero una experiencia que transmite su naturaleza mística. ¿La naturaleza mística de quién? De Dios, ¿no? Este momento, este proceso en el que, en un cierto sentido, ¿no? Hay una experiencia, es como una sensación, pero una sensación no emocional. Sentimental. Que a mí también ya me choca mucho cuando discriminamos esto es muy sentimental. Eso es parte de la experiencia humana. Es algo que no puedes separar. Ajá, y César Lewis lo explica de cierta manera bien interesante. Dice, imagínense que ahorita, donde estamos grabados, de repente les digo, hay un león allá atrás. ¿Qué sientes, no? El hecho de darte cuenta de que hay un león, hay una experiencia en ti. Uh-huh. Pero si yo les dijera, estoy viendo un espíritu ahí, un fantasma. Hay un fantasma que está enfrente de nosotros. ¿Qué sentirías, no? Pues o sea, está ahí y a lo mejor lo estás viendo. Sí. Pero está allá, no está aquí. Ajá. Y si esto se eleva el grado, ¿qué pasaría si yo te digo, aquí donde estamos grabando en este momento, hay un espíritu? ¿Qué sentiría tú? Bueno, esa experiencia, en un cierto sentido, para explicar esta palabra compleja, es luminosa, es decir, te da un sentido, ¿no? Y ese es mucho lo que se ha perdido en el momento, y por eso muchas de estas experiencias es Dios está aquí, ¿no? Uh-huh. Aquí está el Espíritu de Dios. Claro, pero no estamos diciendo en un sentido vacío, de manipulación, ¿no? Sí. Tan solo el hecho, si está el Santísimo, pues Dios está aquí, punto, claro, ¿no? Sí. ¿Cómo se transmite eso? Esa experiencia, o sea, que te simbra, ¿no? A mí hay una palabra que como me encanta, que no la tenemos en español. Viene me parece un poco del hebreo, pero solo lo tienen los idiomas anglosajones, que es una palabra que significa el O. Así se dice el O, que se escribe A-W-E. Okay. Decimos el agüe. Hay que normalizar usar el agüe de Dios. Okay. ¿Y en inglés sí lo usan, no? ¿O no? Hay muchas canciones que usan este término, el O de Dios. ¿Y qué es el O de Dios? Ese O de Dios es esta misma sensación que estoy describiendo. Que si te imaginas que en este momento te dije, aquí está un espíritu, ¿qué te produce? Hay mínimo 2 experiencias. ¿Cuáles dirías tú? O sentimientos. Pues hay un fantasma aquí. Sí. ¿Qué sientes? Pues como que incertidumbre. Ajá. Como que miedo, angustia. Miedo, ajá. Ajá, sí. El otro, pues no sé, como mucha expectativa, ¿no? Expectativa. Esta palabra va a englobar estas 3 cosas. Principalmente temor, porque hay un fantasma aquí. Sí, pues sí. ¿No? Sí. O un ser que no es natural o que trasciende nuestra naturaleza. Sí. Te da miedo, pero al mismo tiempo te da un poco de ¿será verdad? Incertidumbre, pero también te produce quiero saber, ¿no? Como fascinación, como expectativa. Curiosamente, muchos de los textos bíblicos que hablan de el temor de Dios fue una muy mala traducción porque solamente dejaron temor y dejaron de lado todos estos otros elementos, ¿no? Esa es la experiencia que C.S. Lewis dice luminosa, que en un cierto sentido muchos de las
eventos, retiros, mismas actos litúrgicos han perdido un poco, ¿no? No implícitamente por la presencia de Jesús Eucaristía, no. Tiene que más que ver por el contexto de las personas que están, porque las personas que están ahí ya lo hacen nada más mecánicamente, ¿no? Ni siquiera son conscientes de eso, ¿no? Y ese de Dios que estás ahí, ese es el elemento esencial para mí de la música worship, ¿no? Y esa es la capacidad de... Claro, hoy en la iglesia lo hemos tenido que darles términos y maneras diferentes. Hoy hablamos, por ejemplo, de la palabra querigma, ¿no? Debemos llevar a los jóvenes a un querigma, ¿no? Benedicto XVI que decía, la iglesia, el problema de la iglesia es que tenemos una iglesia sacramentalizada. Nos hemos vuelto en un mercado de sacramentos. Pero esa generación que está sacramentalizada no está evangelizada. Claro. Yo digo, ¿qué significa no evangelizado? Significa que esas personas no han vivido. Esto es lo que nosotros le decimos el encuentro, el querigma. Para mí es como ese momento, y creo que es parte de... Y voy a usar una palabra muy fuerte que en los últimos días he analizado mucho de empezar a utilizar. Creo que estamos en un punto de un poco de oscurantismo, ¿no? Cuando no está esa experiencia, esa luz de Dios, pues cuando está la luz de Dios está oscuro. Claro. Y solo se queda lo habitual, ¿no? Yo decía, cuando la espiritualidad pierde su luminosidad, solo queda la religiosidad. Claro, la religiosidad mantiene, es una estructura. Es la que ha permitido que se transmita el depósito de la fe, pero se queda eso, la pura estructura. Sí, y creo que esa parte de vaya, toda esta onda como decías, ese péndulo, ¿no? En el que vivimos y como a veces o la iglesia naturalmente se ha inclinado como a la onda más estructural, la liturgia, la teología, no sé, o sea, toda esta onda que se te viene a la mente como en cuanto a estructura. Y por ejemplo, algo que se me venía ahorita a la mente, pues como, o sea, tomando lo que compartes de llevar esta experiencia del de Dios, ¿no? O sea, esa, pues sí, como que ni tiene una forma de definirlo en palabras y podríamos hacer 1000 podcasts de qué es, o sea, qué es lo que vivimos en el worship o qué es lo que estamos tratando de comunicar. O sea, podríamos hacer mucho, ¿no? Pero cómo transportar como y vaya, no es una tarea que pues al final es obra de Dios, o sea, es lo que confiamos que Dios toma el lugar, ¿no? Y eso es el anhelo que tenemos cada vez que queremos ser intencionales en crear estas experiencias, que Dios tome el lugar y que Dios tome los corazones y que lleve a las personas a encontrarse con Él, ¿no? Pero hay una, por ejemplo, esta onda de la liturgia, digo, no soy alguien muy estudioso ni nada, o sea, porque justo en la cuestión también de... Nada más él. Sí. O sea, porque justo una vez que me encuentro yo con Dios, por ejemplo, me topo con esta realidad en la que, pues debe ser una estructura así, y si no es así, no es Dios, o sea, y te metes más como en esa onda intelectual, ¿no? O sea, de conocer a Dios solo intelectualmente, ¿no? Y toda esta parte también apostólica, no. ¿Cómo se llama cuando defiendes un punto? Apologética. Apologética, ¿no? Te topas con estas partes, ¿no? O sea, mientras más estudias a Dios, más estás en contra de otras personas, ¿no? Entonces, terrible. Te topas con eso y para mí fue como, esto es crecer en Dios verdaderamente, ¿no? O sea, y es como que... Yo creo que esos son síntomas de lo que estoy comentando, de esta ausencia de luminosidad, de que la fe solo se transmite de una manera mecánica, rígida, podría decir hasta arcaica, que tiene un funcionamiento, y yo no voy a dudar de si ahí hay transmisión de la fe o no. Pues Dios es Dios y se va a valer de muchas cosas. Claro. Pero también la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Claro. Y cuando la gente dice, es que vamos a defender la fe y vamos a defender a Dios, no hay una sola referencia cristiana de que Dios necesita ser defendido o que la fe necesita ser defendida. La fe necesita ser predicada, claro, expandida, no defendida, ¿no?
y para defender a Dios, yo creo que no hay nadie mejor que Dios. Sí, exacto. Totalmente, sí. Y eso estoy pensando en vivo, pues, ¿no? Pensando y hablando en vivo. Esa es la experiencia del podcast que me empiezo a dar cuenta que sí. ¿Tú recuerdas algún momento en tu vida, no necesariamente en la iglesia, este momento como de asombro, de algo que te sobrecoge, que hay un punto que... ¿Qué es esto? O sea, esto es más grande que... Sí, y justo cuando estabas hablando de esto, de esa luminosidad y de lo que... Es algo que muchas veces no puedes explicar, pero sabes que está ahí. Y justo me pasó, o nos pasó más bien... Es que todo me remonta a cuando empezamos a cantar en la votiva. Y ahí no había... De hecho, esa vez, no sé si porque estaba lloviendo o algo así, no había mucha gente, pero nosotros empezamos como a cantar antes de la prédica. Pero pasó algo súper curioso porque no me acuerdo ni qué canción estábamos cantando. Pero empezamos a cantar y yo sentí como un ambiente, no sé si como denso, como un ambiente, algo que estaba cambiando, pero que tú sentías que era diferente, algo que te sentías confiado, pleno, como que decías, aquí está, aquí hay algo que te permite estar bien, pero no sabes explicar qué es o cómo pasa. Uh-huh. Terminamos de cantar la canción, el ministerio se fue y coincidimos, o bueno, yo les pregunté, oigan, ¿sintieron eso? Y o sea, ni siquiera les dije qué sentí. Sintieron eso y como que todos... ¿Tú también lo sentiste? Y tú también. Y yo, ¿sí? O sea, fue algo como, pues sí, sobrenatural que pasó en ese momento que dices, wow, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte que no puedes explicarte, pero que sabes que la presencia de Dios está ahí. Fue algo que no me puedo explicar y solamente lo he sentido, ¿sabes? Nunca más he vuelto a sentir algo como ese día. Y o sea, lo recuerdo mucho, muy, muy bien y muy preciso qué fue lo que pasó, que no me ha pasado otra vez. Es que ese es el... Igual hay que normalizar esta para el agüe. Agüe. ¿Qué onda, güey? Oh, de Dios. Fíjate, yo estaba recordando ahorita que no tiene nada que ver con eso, pero esa misma sensación es... Una vez, creo que estaba yo en Puerto Rico, en San Juan, y en esa ocasión me quedé como en una zona muy cercana a un malecón, y salí en la noche como a caminar, no me acuerdo si a correr o caminar, pero la sensación de ver el mar que estaba muy picado y el ruido que hacía el mar, que se oía un ruido feroz. Yo nunca había escuchado ese ruido. Uh-huh. Y después empezar a darte cuenta, ay, güey, estoy en una isla. O sea, empezar a pensar, creo que si hay un maremoto o un huracán, ya se acabó la historia. No, pero era al revés, porque era tranquilo. Era una cosa rarísima, porque estaba tranquilo, estaba despejado. No había nubes, obviamente no había un huracán. Pero ese ruido del oleaje que te sobrecoge y que te da miedo, y al mismo tiempo, a mí me dan ganas de irme corriendo al hotel, pero al mismo tiempo querías quedarte a recibir más de eso, a percibir, a darte cuenta de lo pequeño que es tu existencia. A eso se refiere esta pequeña sensación, ¿no? Me pasó también cuando la primera vez que fui al Vaticano, cuando entré a la Basílica de San Pedro, ver las obras, particularmente... en el altar mayor está algo que se llama la Gloria de Bernini, que es un adoquín y aparte atrás un vitral, porque cuando estás en la parte de hasta atrás de la catedral, de la basílica, perdón, el encuadre es perfecto. O sea, lo que te dice la obra de arte, la escultura es... Este es el camino al cielo, así se ve. O sea, o el cielo está abierto y bajó por aquí, punto. Uh-huh. La belleza, eso te sobrecoge. Y curiosamente, eso a mí me llama la atención. ¿Cómo una palabra tan grande se redujo a temor de Dios? Tienes que tener temor de Dios. Y el temor de Dios es, Dios te va a castigar si no te conviertes ahorita y si no vienes a misa los domingos, ¿no? Sí. Que esa era la convencionalidad de la espiritualidad. Yo creo que mucha gente, por eso lo que tú estabas hablando ahorita, ¿no?
la fe se reduce a solo apologética, la fe se reduce solo a actos litúrgicos, la fe se reduce solo a los buenos rigor, y los malos. Los buenos y los malos, ¿sí? Sí. Porque la fe se transmitió en ese contexto. Y sí, hay un elemento de temor, pero es un temor reverencial. Es un temor, no, Dios me va a aplastar, que puede que sí, ¿no? Pues sí. O sea, es incluso en esa experiencia de... como todas esas, experiencias que hemos, gracias a Dios, ¿no? Tenido como dentro de Adoremos y como dentro de este contexto, y justo como el worship nos ha ayudado como a tener estas experiencias en las que hay una presencia que te sobrepasa, ¿no? Te sobrepasa, ¿no? Y es como que pues increíble, ¿no? Sin palabras. Y esta parte como, por ejemplo, en la cuestión, por ejemplo, práctica, ¿no? O sea, ¿tú qué sientes que sea como, o sea, como para hablar de esto, ¿no? Y como que la gente no caiga como con la idea, pues solo el worship va a generar eso, ¿no? O sea, no, y no es como lo que queremos como de cierta forma compartir aquí, ¿no? Sino más bien, pues hemos encontrado, ¿no? Como de cierta forma, formas en las que podemos conectar con Dios y conectar a las personas por medio, ¿no? De la música, ¿no? Específicamente, y este tipo de música y este tipo de ambientes, que sienten que es como algo importante, ¿no? Como de esa experiencia que genera como esa conciencia en las personas, ¿no? Que hace que las personas de una u otra forma puedan conectar con este algo, o puedan conectar como, algo cambió en el ambiente, ¿no? O no me había dado cuenta que verdaderamente hay algo aquí, ¿no? Fíjate que para contestar esa pregunta me hiciste acordarme que ahora hay unos estudios de neurociencia bien interesantes. Sí. Uno muy antiguo del 2012 hablaba que le hicieron SPECT scans a los cerebros de ciertas personas, particularmente meditadores, orientales, budistas, pero también incluyeron a monjas católicas. Monjas que nosotros les decimos contemplativas, ¿no? Okay. Y encontraron que cierta área de su cerebro se activaba de manera similar, tanto en los budistas como en ellos. Áreas del cerebro que hoy, ese fue en el 2012, por ahí del 2021, el doctor Robert K. Hart Harris del Imperial College London hizo otro estudio a personas bajo la influencia de una sustancia psicoactiva que ellos manifestaban haber tenido una experiencia espiritual, y descubrió que se activaban esas mismas áreas del cerebro. Diversas áreas que son las más profundas, ¿no? Yo siempre he dicho, parte de ese oscurantismo en el que estamos, que no es exclusivo de la iglesia, tiene que ver con la humanidad, porque nosotros hemos exaltado la parte racional del cerebro, ¿no? La parte racional del cerebro es el 20% de nuestra capacidad de inteligencia. Si usamos el 100% de nuestra parte racional, solo estamos usando el 20% de nuestra capacidad de inteligencia. Wow. ¿Dónde está el otro 80%? Sí. El otro 80% está en las partes más profundas del cerebro que no son racionales. Wow. Que son más vivenciales, ¿no? Yo creo que la experiencia de Dios, al menos la primera, la querigmática, no puede ser vía racional. Estoy diciendo cosas muy profundas, sí. Que generan problemas teológicos. Bueno, que los teólogos se peleen, como decía el Papa Francisco. Aquí solamente ponemos las cartas ya que ellos las reparten. ¿Y qué logra eso? Fíjate que un elemento que logra ir a esas áreas más profundas del cerebro, uno de ellos es la música, ¿no? Sí. Tanto estos meditadores orientales usan un elemento musical, ¿no? Hay algo que se llama, lo conocemos ya en psicología y neurociencia, que se llaman los estados alterados de conciencia, ¿no? Ese es ahora mi campo de estudio, estudiar la conciencia desde la neurociencia. Sí. ¿Qué es un estado alterado de conciencia? Por ejemplo, los normales, los clásicos, es cuando estás dormido. Cuando tú estás soñando, tu conciencia está alterada y tienes una experiencia muy diferente a cuando estás por la vida racional. Por eso, si tienes un mal sueño, ese día pues no dormiste. O al revés, si tuviste un bonito sueño, tu experiencia de eso es diferente. Cuando tenemos relaciones sexuales, es un estado alterado de conciencia. Pero un estado alterado de conciencia bien particular es la oración y la meditación.
Porque la meditación en un cierto sentido, y vamos a hablar de cualquier tipo de meditación, y hablando desde el contexto cristiano, ¿no? La meditación antigua, ¿no? De los monjes cistercienses que estaban en sus templos, o desde ahí viene inclusive la música gregoriana. El canto gregoriano era una manera de estimular estas áreas. Sí. Bueno, eso pasaba, no ese era el objetivo. Que iba a la parte más profunda del cerebro humano y producía uno. Eso es lo mismo que encontramos en mucha música, ¿no? La música de Taizé, ¿no? Que es una música que solamente es una frase y la repites y la repites y la repites. Sí. De hecho hay una, digo, no sé qué tan neurocientífico, o sea, esta onda del estado del trance. Exacto. El trance como incluso que se usa en la electrónica, ¿no? Y de ahí salió el género, la música trance. ¿No? Y como que digo, obviamente ellos elevan esta experiencia con psicodélicos y todas estas cosas, pero la cuestión de la repetición, ¿no? Uh-huh. Los patrones, ¿no? O sea, yo he escuchado ya en el contexto musical cómo es que, o sea, como que nuestro cerebro, nuestro ser ama la repetición. Por eso es cuando te enganchas con algo, es como, o sea, sientes es algo que... dejarlo. Ajá. Sí, claro. Cuando escuchas una canción 1000 veces, no la puedes dejar de escuchar. Sí, nuestro cerebro tiene un ciclo. Exacto. Y ese ciclo, y aquí, bueno, hay un elemento musical que ayuda al cerebro a ir a ese elemento más profundo, que yo creo que ese es el valor de la música worship, Sí. o la música que tiene... Porque tú lo dijiste muy bien, no solo la música worship lleva al encuentro con Dios, no, hay mucha música, ¿no? Yo hablaba hace ratito de la música, alguna carismática, alguna muy convencional. Escuchar a un coro de hermanas que realmente tiene una vivencia de Dios y que cantan, te transmiten algo. Sí. Escuchar un órgano monumental en una catedral, pero con alguien dirigiendo que está teniendo esa experiencia, lo transmite. Claro. Y yo creo que esa otra vía, que no debe de ser primariamente la vía racional, sino esa vía que tenemos esa capacidad, hoy la neurociencia está descubriendo eso, que nuestro cerebro tiene una capacidad, una potencia de tener una experiencia que la ciencia se queda ahí, dice no sé qué sea eso. lo más cercano es mística, es luminosa, es... algo más grande, ¿no? Es, claro, ya desde el cristianismo es Dios, es Jesús, es querigma, es encuentro. Por eso la música unida, yo creo que la música es eso, es un camino, te prepara, usa los elementos de cómo Dios nos creó para que lo que sigue, pues depende de Dios, no de nosotros. Yo creo que tiene que ver con que la música no deja de ser un lenguaje que utiliza sonidos, utiliza silencios y va a una parte emocional de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nosotros cuando escuchamos música, reggaetón, escuchamos salsa, escuchamos lo que sea, tu cuerpo se mueve, ¿no? Y tiene que ver pues por los diferentes instrumentos que se van generando, ¿no? Pero tu cuerpo no puedes no reaccionar a lo que estás escuchando, porque al final de cuentas es un lenguaje que nosotros y nuestro mismo cuerpo reconoce. Entonces, y sobre todo que ni siquiera te pide permiso, o sea, de, oye, claro, ¿me dejas emocionarte o recordarte algo triste? Nada, si tú escuchas una música que te pasó algo en un momento específico y escuchas una canción, te pones a llorar, te pones sentimental, te pones X, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros tomamos esa música y ese elemento de arte, que yo creo que cualquier arte te transmite una emoción, va a conectar a partes que nos decía Oscar ya como más científicamente, ¿no? Partes de tu cerebro que causan una, pues no sé si sustancia, una reacción o algo a tu cuerpo. Entonces, si utilizamos una parte musical o esta herramienta de sonidos y de silencios que es muy poderosa y le ponemos un cierto sentido, unas ciertas letras, un contexto, en nuestro caso cristiano, en nuestro caso de Dios, o sea, es algo que va transformando completamente el ambiente y lo que estás escuchando, ¿no? Sí, son, justo como dice Mayu, son estos patrones que van construyendo precisamente... Somos conscientes de que la música es poderosa y que la música tiene un poder de conectar ciertas partes y usar esta
de forma, y no es como para manipular, sino solo es como para preparar el ambiente para que verdaderamente Dios haga nos haga conscientes de ese ¿no? Exacto, porque, a ver, los seres humanos no somos robots, no somos inteligencia artificial que le metemos ciertos prompts y, a ver, actúa como católico y ahora apréndete el catecismo. Eso no va, o sea, me lo puedo aprender, pero eso no va a cambiar. El ser humano tiene otras vías de comunicación. Una de ellas es la belleza, así fue creado, ¿no? Y la música tiene una vía mucho más potente que cualquier argumento o razón. Lo más inteligente sería utilizar esas otras vías, ¿no? Y específicamente en los jóvenes, más de los millennials para acá, los millennials buscan experiencias. Claro. Las generaciones previas, la generación X, los baby boomers, ¿no? Mis papás, yo tuve un hermano mayor, sería muy X, ¿no? Su conflicto de ellos era un conflicto filosófico entre la fe y la razón, entre la ciencia y la espiritualidad. Entonces, por eso, en esa generación se predominó eso, ¿no? Para transmitir la fe hay que resolver el conflicto entre fe y razón. Para transmitir la fe tenemos que decir la verdad, ¿no? Pero eso llegó a una exaltación que funcionó en esa época. Pero si tú ahora vienes con ese mismo discurso, el más grande conflicto existencial de un adolescente de la generación Z es dónde pertenecer. Es la pertenencia. Y muchas veces el que un chico venga a cantar a nuestra asamblea, a nuestro grupo, se sepa una canción, eso lo hace sentir que pertenece, ¿no? Claro. El que prioricemos de que él venga indistintamente lo que crea, lo que piense, lo que sienta. Bueno, aún si le va a la América lo dejamos entrar, ¿no? Bueno, que se sienta hasta allá atrás, pero bueno, venga, sí. Pero dejamos entrar y oraremos para que se convierta, ¿no? Pero es justo muchas veces las canciones, ¿no? Hablaba yo con una chica que fue al concierto de un grupo católico que vino de España y yo decía, ¿por qué? Y me decía, es que las canciones. Decía, es que la canción me hace sentir que formo parte de este movimiento. Le digo, claro, es la música, no es el descubrimiento de Dios vía la razón. Eso le va a dar explicación después a ese momento, esa experiencia. Y por eso yo creo que estamos en una época en donde la música es el lenguaje de un adolescente hoy en día. No, incluso lo vemos en todos los premios que tenemos. Así tenemos los Latin, ¿no? Latin Grammys y más bien los Grammys, perdón. Pero si te vas, por ejemplo, lo que acaba de pasar en los Oscars, también hay una premiación a mejor música y a mejores efectos especiales. Porque no sé si inconsciente o conscientemente entendemos que es algo fundamental e importante ese tipo de lenguaje, ¿no? O sea, es algo que sí o sí te va a cambiar toda la experiencia que vivas, sí. ¿No? Veas una película, claro, o estés caminando por la calle o lo que sea. Y es algo que como seres humanos tenemos muy presente, que es importante que existan ciertos sonidos, ciertos elementos que te van a enriquecer a todo lo que tú vivas. Exacto. Fíjate, me hiciste acordar de, no sé si es un TikTok, que dice, piensa en tu escena favorita de una película, tu escena así, o que más te conmueve, o que más te gusta. Te dice, piensa en esa escena y siempre trae una carga musical importante. Sí. Y luego hacen el ejemplo de, vamos a quitarle la música. Y vuelve a ver la escena y dices, ¿qué le pasó a la escena? Se apachurró la escena. Se murió la escena. A una película de terror, quítale el sonido. No te va a dar miedo. No para miedo. Nada. No o sea, miedo. Para nada. Ponle el sonido, aunque no haya imagen. Ponle el sonido, aunque no haya imagen. Tiburón se acaba. Y sientes eso. O sea, es cuestión de que sientes, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la música, más que solo el elemento musical, es un lenguaje que, unido a esto que hemos hablado de una experiencia de Dios, ese momento, pues hoy ha tomado forma en este contexto, en esta época que nos tocó vivir, una manera, sí, es el worship, ¿no? Exacto. Y pues qué importante como tener estas como conversaciones y que es eso, que también hables de este contexto, ¿no? La generación Z, y es algo que, pues eso, no digo, como hablamos en el episodio pasado, hay esperanza para el futuro y que ya empiezan
eso, justo la iglesia ya se está moviendo en eso, ya hay documentos como importantes que hablan como respecto a esto, ¿no? Pero justo creemos que hace falta ponerlo más en la mesa y por eso es que estamos compartiendo, ¿no? Y nada, o sea, y son muchos elementos, ¿no? O sea, justo como dices, el worship puede ser uno de estas formas en las que podemos conectar, pero hay muchas conversaciones que tener en cuenta como para generar esta conciencia. Claro. Y por ejemplo, viendo, no sé, se me acaba de ocurrir como una pregunta, ¿no? O sea, viendo cómo va el proceso generacional en cuanto a el tipo de música, género musical, algo así, ¿ustedes creen que el worship ahorita en las nuevas generaciones sea relevante? La respuesta es el reggaetón cristiano. Tumbado. El reggaetón cristiano tumbado. Tumbado cristiano. La versión tumbada de Desde el cielo una hermosa mañana. Yo creo que más que nada es la adaptación a ciertos sonidos nada más, ¿no? Okay. O sea, si tú escuchas el worship de tu época, la gente de antigua del 2010, 11, suena muy diferente a lo que estás escuchando hoy, ¿no? El nuevo disco de Elevation Worship Youth, ¿no? O Hillsong Young and Free, o esto que hizo Maverick, que es una cosa impresionante, que Maverick un poco vino a romper, y yo a eso quiero llegar. No solo es la música, porque el worship, el nuevo, se oye muy electrónico, ¿no? Parecería que estás escuchando música de un festival del EDC en ciertos puntos, pero no deja de tener... Es relevante porque a ciertas generaciones le va a traer ese sonido. Pero yo no creo que sea solo la música y los ritmos. O sea, yo no creo que tenga que forzosamente hacerse worship tumbado. Esperamos que no. Señor, líbranos del tumbado. Señor, líbranos, por favor. Ya conviértanse, por su culpa va a haber zapatos, ¿no? Eso es culpa de los americanistas. Bueno, hemos escuchado villancicos tumbados. Eso me asusta. Yo creo que también entra en juego algo bien esencial que es parte de la belleza y es parte del Espíritu Santo, la creatividad. Sí. Maverick fue lo que vino a aportar, decir, a ver, ya dejen de la misma línea. Porque en un cierto sentido, disco tras disco dices, bueno, este está bonito, y después 4 discos dices, este es igual que el suena primero. lo mismo. Sí, y incluso trajeron mucho esta parte gospelera también de regreso, ¿no? Hay que recuperar, exactamente. Exacto. Entonces, creo que como dice Oscar, como en la cuestión del péndulo, o sea, como que eso lo podemos traspolar a muchas... Como a muchas áreas, por así decirlo, tanto en el arte, la creatividad, ¿no? Y algo que he encontrado en el worship genuinamente es estar atento como incluso como, sí estar atento que es lo mainstream, porque en algún momento sí fue como ese golpe de, podemos hacer música relevante y podemos como conectar con nuevas generaciones y así, pero también ser conscientes como de esta creatividad por medio del espíritu, ¿no? Y como que hay formas en las que podemos traer lo que, o sea, traerlos como los básicos. De hecho, creo que tienen Elevation tiene este disco de Old Church Basement, ¿no? Old Church Basement, ¿no? sí. O sea, como que las bases y entonces es como estar consciente como a veces eso, habrá que recuperar ciertas cosas, ¿no? Va a haber momentos en que seguramente la generación va a regresar a querer un tinte rockero, ¿no? Un tinte como más coldplayero, porque estaba viendo un meme que hoy, o sea, enlistaban como muchas de las bandas que para nosotros eran relevantes en un momento y ya es como si fueran en tus 2000s los clásicos de los 80s, ¿no? Sí, claro. Y es como estar consciente como de esa brecha, pero que no nos intimiden como en la cuestión de, pues no, entonces hay que cerrar el género y ya no son sintes ni nada. O sea, como es estar como en este diálogo creativo. Creo que es algo claro. que a mí me mueve mucho y me da esperanza en cuanto y yo tengo una intuición yo espero muy esperanzadora por ahí, porque yo creo que hace falta unir lo antiguo con lo nuevo. Hacer cosas que mezclen. Lo decíamos, creo que ayer en el capítulo pasado, hay canciones de la tradición católica, particularmente en Latinoamérica y México,
que son cantos que cuando tú lo escuchas a la típica, que es donde sigue existiendo este catolicismo convencional, ¿no? En ciertas regiones de nuestro país, en ciertos pueblitos, ciertas ciudades, que cuando tú lo escuchas, no sé, un canto en Semana Santa, o sea, sientes ese, oh de Dios, te pone la piel chinita, o sea, a mí me conmueve. O sea, y son cantos que quizás muchas generaciones nunca los han escuchado. Exacto. Y es ahí donde yo voy, que hay que recuperarlo, pero no desde el entendimiento de worship es música electrónica y luces, no, desde el entendimiento de worship es usar esa música para el encuentro con Dios. Sí, ¿no? Y como iglesia católica creo que tenemos mucha tradición y muchas cosas que justo se han ido enterrando precisamente por esta, como sí, nos hemos quedado en lo superficial, ¿no? Y justo tomar este elemento que tenemos como de esta espiritualidad hecha música y la música hecha espiritualidad, tomar como, y digo, de cierta forma medio hemos tratado de hacerlo, ¿no? Mayus ha renovado muchos, bueno, no muchos, pero algunos de los cantos como muy emblemáticos dentro de la tradición católica, y es como de, wow, o sea, no, o sea, de verdad no escuchas la letra, escuchas como el trasfondo y como la música de cierta forma lo pone en un lugar en el que puedo conectar con Dios ahorita. Y sabes que también creo que hace mucha falta, que de eso yo creo que no he escuchado mucho o no he puesto atención. Parte de la espiritualidad, por ejemplo, lo que hacen ustedes, que es crear nueva música, componer nueva música, no solo va desde lo musical, que eso es un elemento importante, sino va desde este elemento de tu vida espiritual, esos momentos de encuentros tuyos con Dios, ¿no? Sí. En el que estás teniendo una conexión única al reino de Dios y que desde el reino de Dios emerjan nuevas canciones, ¿no? Es muy profético, inclusive, sí, ¿no? Como worship profético, más que worship sería como composición de música profética, ¿no? A la gente que me dice, es que a mí no me gusta la música y mezclar música con la vida de fe, le digo, pues no te vayas al cielo, porque en el cielo solo va a haber pura música. Y eso es la parte mística teológica, ¿no? De que hay una iglesia triunfante en este momento, que esa iglesia triunfante está cantando. Hay cantos, sí, ¿no? El Apocalipsis dice que están constantemente, repiten, cante un canto santo, o hay un canto nuevo, ¿no? Esos elementos místicos, proféticos, son los que al menos la gente que está liderando y pulsando, que quiere crear música worship, de ahí debe de tomarlo, ¿no? Esa es la base, no un manual, ¿no? Como en algunos lugares se ha vuelto, ¿no? Sí. De que para ser músico de Dios tienes que no tocar nunca una canción cansada de Dios y tienes que ungir las cuerdas de tu guitarra y ponte a ayunar 3 días antes de cantar. O sea, ya se vuelve religioso, sí, muy fariseico, ¿no? Muy de yo ya sé la formulita de cómo el Espíritu Santo baja y hace llorar a todos los demás. Si te sales de estas reglas, ya si no. Si te sales de estas reglas, ya Dios se va a enojar contigo. El Espíritu Santo ya no te va a usar. Pero esos son los extremos a los que llegamos cuando se pierde el sentido de lo que se está haciendo. Y el caso como más significativo que me viene a la mente es la señora que canta en TikTok, ¿no? De protégeme, Señor. Y llegó un vato y le puso un ritmo y así. Y dices, ¡oh! Fue algo impresionante que a todos, a lo mejor algunos chiquillos ni sabían que existía esa canción. Hay que invitarla a que cante con nosotros. Pero al momento de escuchar lo que hizo este vato. El DJ es un DJ colombiano, sí. Dices, wow. A mí me encanta. Sí, y si alguien que esté viendo este podcast le nace, quiere, le da inquietud, le gustaría no solo conocer más de worship o de dedicarse o de decir, ¿sabes qué? Hay algo, ¿no? Hay algo. ¿Cómo supiste tú que querías dedicarte al worship o ser músico? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo disciernes? Pues 100% experiencial, ¿no? O sea, lo conté en el episodio, no sé si el pasado o antepasado. Como que mi primera experiencia, sí, o sea, la primera experiencia visual en una computadora y así fue en un video de Hillsong, o sea, un video pues de uno de sus conciertos, ¿no? De sus servicios. Y esa fue la primera vez que conecté como de una forma musical y fue como de,
está chido. Pero el hecho de ir a un lugar donde, en este caso era como un grupo pequeño, se le llama Alfa, donde solo era Julio tocando la guitarra, pero era como justo cambiaba toda la atmósfera en la cuestión de cómo la gente adoraba, cómo conectaba con Dios, y se unían esto, como a esta repetición, ¿no? A esta, pues incluso pues melodías como más, también más como relevantes para mí o con las que me identificaba más, pero pues es acercarte, ¿no? O sea, creo que no hay fórmula, como dices, o sea, no hay fórmula, simplemente yo conecté con eso y me di cuenta que había un ministerio de música y en ese entonces todavía se hacían audiciones y fue como de, estamos buscando músicos, ¿no? Y se lanzó así como en las redes y fue como yo al menos obviamente conocer a Mayus, conocer las historias detrás de cada uno, que no es solo es como una cuestión, pues solo que hacemos la música porque nos gusta o porque es solo lo que es cool y así, ¿no? O sea, sino entender el trasfondo y envolverte con personas que están en eso son lo que confirman como, yo quiero caminar en eso y servir a esto que creo que es algo que Dios levanta y impulsa como para crear un canto nuevo para más personas. Sí, yo creo que, o sea, lo dices bien, creo que es la parte vivencial, lo que sucede y hacia dónde te lleva como, pues, la música, ¿no? O sea, cuando yo empecé a escuchar el tipo de música de worship, es diferente al lugar a donde te lleva, ¿no? No te lleva como un recuerdo, sino te lleva a un lugar como más íntimo. Y precisamente porque el punto principal del worship no es otra cosa, sino simplemente a la adoración. Estás acercándote a la fuente, que pues es como lo principal. Así es. Así es que si usted es de la generación Z y quiere dedicarse a la música worship, escríbanos, háblenos. Tenemos muchas canciones que cantar, instrumentos que tocar. Si usted no sabe qué es generación Z, usted no es de la generación Z. No nos escriba. Ya pastoral de chavorrucos ya tenemos muchos, entonces ya todos los puestos están ocupados. Sí. Entonces, no, de verdad, si hay jóvenes en esta audiencia que les llama la atención, Adoremos tiene varios proyectos a los cuales pueden incorporarse. Y ya vamos a jubilar a mucha gente porque ya debe estar jubilada, ¿no? Porque justo no queremos 40 pensionar. años tocando las mismas canciones y haciendo lo mismo, ¿no? Eso es parte de recrearnos, que es lo que Dios siempre hace. ¿Con qué reflexión terminarías este episodio, Josh? Creo que diría que estamos pues en este camino, ¿no? Seguimos como aprendiendo, creciendo y nos emociona mucho como ver cómo Dios puede seguir usando este medio, puede seguir usando la música y usando como este anhelo de levantar cantos nuevos en la iglesia y para gente que no está en la iglesia, ¿no? Y que y pues justo está ser parte de esta creatividad, ser parte como de este impulso creativo de Dios y asociarnos, ¿no? con los que estén interesados, con las nuevas personas que vengan y con los que muchas personas que nos van a ayudar a construir y a dar este enfoque. Y pues nada, o sea, que justo abordamos como muchas cosas más esenciales, más que las formas, sino es la esencia, pero entender el corazón de todo lo que hacemos y pues esperamos que sea como de ayuda, de ánimo si estás como en este camino también y que te sientes frustrado, no sé, o no sé en dónde estás. No estás solo, no estamos solos en este camino y justo nuestro sueño y visión es crear estos equipos, crear estos lugares donde la gente pueda colaborar para ser intencionales de cómo conectar la gente con Dios y nosotros conectarnos a esa fuente. Sí, que se atrevan a hacer cosas nuevas, que a salir de lo que siempre hemos hecho y si quieren traerse cositas antiguas a no era lo hagan y que sean creativos, que sean como libres de hacer música.
Y claro, y que deben de existir más ministerios, hay que fundar más apostolados, más movimientos, más, no es solo aquí, no, al revés. Es eso, ¿no? Yo quiero cerrar. Hay ahora este debate entre qué es espiritual, qué es religioso, si lo espiritual dejó de ser religioso, lo religioso dejó de ser espiritual. Y alguna vez escuché a un teólogo muy famoso que lo explicaba de esta manera y me hizo mucho sentido. Decía, mira, la espiritualidad es como la mermelada. Y si tú vas a una tienda a buscar mermelada, pues te la van a dar en un frasco. Si no te dan el frasco, pues ¿cómo te llevas la mermelada? Probablemente ni llega, ¿no? El frasco es la religión, ¿no? La religiosidad, ¿no? No es que esté mal, ¿no? Porque hoy se habla mucho de un discurso contra lo religioso. Sí, lo religioso es eminente, es una respuesta humana, sí. La religiosidad es la acción del hombre de intentar buscar a Dios, ¿no? La espiritualidad es la respuesta de Dios hacia el hombre y cómo yo respondo a eso. Y ese es, yo creo que un punto muy interesante. Probablemente estamos en una época en que tenemos un gran frasco, pero que se quedó sin mermelada. Y que hay que volverlo a llenar de mermelada. Sí, pero no por eso vamos a romper el frasco, ¿no? Claro. Y esa es mi invitación a las personas, a que busquen a ese frasco que se ha hecho. Todos tenemos nuestras conductas, maneras religiosas. Es necesario, es la naturaleza humana. No lo podemos. La repetición, ¿no? Aún estas iglesias o movimientos que claman no ser religiosos, tienen sus actos religiosos, ¿no? Sí, claro. Hay una repetición de algo siempre. Sí. Y eso le da estructura. Pero lo más importante para la vida espiritual de cada persona es eso. Contenido. Y yo quiero dejarles eso. Busquen la mermelada. O sea, que es ese momento de encuentro de Dios. Estas cosas que para muchos católicos que han estado militando en la iglesia por años no le hace sentido, ¿no? El encuentro con Dios, el hablar con Dios, el buscar estos momentos de intimidad, esta espiritualidad, esta palabra fancy que me hace parecer más inteligente de lo que soy, ¿no? Luminosidad, ¿no? Es ahí, por ahí, el de Dios, ¿no? Por ahí es. Y eso es lo que debería de replantearnos a todos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo busco? Sí. Y va mucho más allá de la vida sacramental, que es un buen inicio, y va mucho más profundo. Y es un territorio que para muchas personas no lo conocen. Y si no lo conocen, la música worship es una buena manera y es una buena herramienta para hacerlo. Por eso también le invitamos a que nos busque en Spotify. Estamos como Adoremos y próximamente estaremos subiendo más sorpresas, nuevas canciones. Y también esto que hemos hablado, el recrear ciertas canciones desde lo antiguo. ¿Ok? Yeah. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye.